Ok. Déjenme verlos. ¿Dónde están? Ya. Ok, pues les doy la bienvenida a este segundo día de nuestro evento. Y los invito a visitar la página de Facebook porque ya están las fotos de todos los ponentes. Entonces, con un clic en la foto pueden dejar recado, comentarios, preguntas a los ponentes. Y también ya está el link para los videos en YouTube de todo lo que hicimos ayer. Ok, y se pueden inscribir a esta página de YouTube. Ahora tengo el honor de presentar a Mauricio Rebolledo del Castillo, que nos va a dar la ponencia magistral que se llama Contextualizaciones Esenciales en el abordaje de la traducción jurídica y pericial. Mauricio es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha trabajado desde su titulación con organismos y organizaciones internacionales. Si pueden apagar el micrófono, por favor. Y nacionales como de Unidad de Asuntos Internacionales del municipio de Querétaro, la Organización de las Naciones Unidas, Greenpeace México, Greenpeace Estados Unidos, entre otros. Cuenta con 12 años de experiencia como traductor especializado en materia jurídica y como auxiliar de la Administración de Justicia del Estado de Querétaro en calidad de perito traductor nombrado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Querétaro, así como perito traductor autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para el 22º Distrito. Actualmente cursa el máster en línea en traducción jurídica y económica del Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción con sede en Sevilla, España. Es socio gerente del despacho de traducciones Lexivox México SC, que se encuentra en Querétaro y ya tuve el placer de visitar en alguna ocasión. Le damos la bienvenida a Mauricio. ¿Está Mauricio? Bueno, hola. ¿Sí me escuchan? Hola. No sé si me permitan compartir pantalla para mostrarles una presentación. Muchas gracias, Elio. Vamos a ver si me permiten nada más compartir pantalla. La opción para ya está. compartir. Perfecto. Ok. Y bueno, pues espero que estén muy despiertos. Yo más o menos. Pero no. Pues un gusto haber sido invitado. Agradezco mucho a la UAP y a Jaike y todo su equipo. Y bueno, pues vamos a hablar un poco respecto a estos temas que yo pues ya llevo un rato estudiando un poco, y sobre todo porque uno va cayendo a la hora de ir trabajando la traducción, se da cuenta de que hay ciertas precisiones entre los textos, que normalmente solemos poner todo en una sola bolsa, como traducción jurídica, y hay textos que en realidad no deberían estar ahí. Entonces, una contextualización importante en estos casos, por ejemplo, cuando uno, digamos, se dedica ya de lleno a lo que les digo, llamamos en general traducción jurídica, es que hay que separar entre lo que es traducción oficial de traducción jurídica. Otra cosa es la traducción certificada y está la traducción especializada como un todo, ¿no? Vamos a ir abordando las diferencias, pero hay países, por ejemplo, en España, pues sí, este ha sido un tema ya viejo, ya es un tema viejo, que se ha separado la traducción oficial de la jurídica como tal. Y bueno, y hay en México todavía entre los distintos tribunales y la reglamentación o las regulaciones que existen a nivel local,
pues varía esta cuestión de si un perito traductor puede o no certificar y qué es certificar o no una traducción, ¿no? Por otro lado, bueno, están la traducción especializada, que en sí misma pues, representa una complejidad particular, la traducción jurídica siendo una traducción especializada, un tipo de traducción especializada, pero bueno, es algo que en realidad tendríamos que revisar si todo lo que decimos que es jurídica es traducción jurídica. Entonces, ¿qué vamos a hablar o de qué hablamos cuando tenemos en mente traducción oficial? Yo en la práctica he encontrado ciertas características que la resaltan de la jurídica. Entre ellas está que puede o no ser genérica o especializada. La traducción jurídica, por rigor, siempre lo es. ¿Qué se certifica y qué no se certifica? Bueno, normalmente lo que certificamos los peritos traductores es que la traducción que nosotros hacemos es fiel, correcta, es completa del texto original que tuvimos a la vista, el texto fuente. No podemos nosotros decir que es un original y por lo tanto no certificamos que lo que nos entrega un cliente o una autoridad es un documento original. No nos corresponde porque no somos notarios, no hacemos cotejos para ese fin. Y bueno, tampoco certificamos la autenticidad o la veracidad del contenido del documento. Eso tampoco lo certificamos nosotros. Algo que la caracteriza en el caso de la traducción, si uno es parte de un país miembro de la Convención de la Haya de 1961, que más conocida como la Convención de la Apostilla, pues sí, digamos, hay ciertas particularidades a cómo se reconocen los documentos públicos de un país a otro. La traducción oficial, pues conceptualmente vamos a pensar en la traducción de esos textos que de origen son emitidos por una autoridad pública, porque les da esa oficialidad, esa publicidad, pero también que esa misma traducción tendrá un uso oficial, tendrá un uso, esto no necesariamente, ¿no? Puede ser, hay países donde un traductor puede hacer una traducción de un documento oficial, pero eso no elimina la naturaleza oficial de la traducción, si va a tener ese uso, ¿no? Pero sobre todo, vamos a hablar de traducción oficial cuando el documento fuente es un documento público emitido por el Estado. Y a partir de eso, pues hay ciertas consideraciones, ¿no? Que tenemos que tener, ya sea un texto que es natural del derecho civil o tendrá un efecto en el derecho civil o administrativo, etcétera. Hay que pensar que la traducción oficial, sobre todo el grueso, cuando se trata de traducción, a veces se traslapa con la jurídica, esto puede pasar, pero digamos, el grueso de la traducción oficial, que se refiere a, por ejemplo, documentos del Estado civil, de las personas, o constancias de actos administrativos, etcétera, pues van a tener un uso normalmente muy corto, muy limitado para dar precisamente certeza de la información que pretenden transmitir o hacer constar, y por lo tanto en estos casos hay un cotejo importante. Digamos, cuando yo entrego una traducción oficial y un origen, y bueno, y el usuario que va a hacer uso de esa traducción lo acompaña del documento, ahí sí, digamos, original, que es el que tiene emitido por la autoridad. Cuando viaja a otro país para que este documento sea utilizado con diversos fines, lo normal es que sea para fines migratorios o puede ser para fines de reconocimiento académico, en el caso de títulos profesionales, etcétera. El cotejo es muy importante y por lo tanto ahí tendremos que entender que ese cotejo ocurre en muy poco tiempo y tiene que responder a su necesidad en el menor tiempo posible, no generar preguntas. Perdón, no se oye, ok, no va a ser tan tantito. Y bueno, en el caso, ahora, ¿cuál es el escopo de la traducción oficial? No sé si están ustedes familiarizados con la teoría del escopos.
de Vermeer, que nos habla de que, bueno, es, digamos, el fundamento de la visión funcionalista de la traducción, en el que, pues, la consideración más importante que debemos tener al traducir es cuál es el propósito de la traducción y quién es mi destinatario. En mi experiencia, pues, ese enfoque suele ser muy útil para resolver los problemas a los que nos podemos enfrentar en la traducción jurídica y oficial. Entonces, el propósito de la traducción oficial normalmente es dar a conocer de manera o dar certeza de información oficial o de comunicaciones o documentos oficiales públicos entre un país y otro. Y la traducción es este vehículo, digamos, de reconocimiento también. Para eso está la apostilla y para, digamos, la apostilla valida las firmas de los funcionarios que lo emiten para que el país receptor pues tenga certeza de que ese documento efectivamente fue emitido por una autoridad válida en el gobierno o una autoridad legal, legalmente constituida, sobre todo de derecho público. Y la traducción, pues a veces, bueno, ojo, en el caso de la apostilla, de la convención, pues no contempla la traducción, por eso hay un formato muy específico que se debe seguir, que viene enumerado para que no sea necesaria la traducción. Lamentablemente, en la mayoría de los países, pues las autoridades de ventanilla son las autoridades de ventanilla y esto les importa un verdadero cacahuate, así que a todo mundo le piden traducciones de documentación oficial. Por un lado, pues es bueno para nosotros los traductores porque nos da un flujo de trabajo importante, pero pues bueno, en realidad no hay una necesidad, es algo que por ética yo señalo constantemente, pero bueno, la autoridad de la ventanilla y la autoridad de la ventanilla. Y bueno, entonces el propósito de esta documentación es dar certeza al otro estado de que efectivamente la autoridad que emite, no sé, el acta de nacimiento o de función, lo que sea, efectivamente es válida. Y la traducción viene siendo este vehículo precisamente de comprensión de ese contenido, ¿no? O de esa información. Entonces, su propósito básicamente es proveer o facilitar la lectura del documento oficial, original, apostillado normalmente, y el destinatario casi siempre va a ser un funcionario público, un servidor público o un burócrata, si lo queremos simplificar, que está buscando cosas muy concretas en el documento. Entonces, normalmente tenemos que pensar que son documentos que se utilizan en una ventanilla de gobierno o en una fila de migración del aeropuerto, por ejemplo, o en otro lado, donde es posible que haya mucha presión de tiempo y las traducciones, pues nadie se va a poner a leer a detalle traducciones enormes que compliquen ese cotejo entre la traducción y su documento fuente. Entonces hay que pensar en que son cotejos rápidos, donde el destinatario es un funcionario público que está buscando información súper concreta. Datos como nombre, como edad, como estado civil, lugar de origen, etc. Por eso, pues son traducciones donde tenemos que evitar a casi cualquier costa, a menos que haya alguna situación especial, debemos evitar preguntas innecesarias, eliminar la ambigüedad, digamos, cualquier resquicio de ambigüedad, que no va a ser así, ¿no? En la traducción jurídica. Y el cotejo, como les digo, debe ser eficaz, porque la gente puede estar bajo tiempo, puede estar bajo una situación particular o de estrés, y ese cotejo debe ser simple, debe ser sencillo, rápido, debe ser certero, debe dar certeza con mucha eficacia. Y por otro lado, en contraposición, por ejemplo, a estas observaciones que yo he encontrado en mi camino con la traducción jurídica, es que, bueno, a diferencia de la oficial, que puede ser genérica o no, por ejemplo, puede haber una carta en la oficial que como tal no sea, o bueno, caiga en el mundo más o menos de la traducción general, como podría ser una carta de un funcionario, que aunque es oficial, también en su contenido puede no tener un léxico especializado o un léxico particular que impacte
de manera importante el trabajo del traductor. Y bueno, la jurídica va a ser lo contrario. Es especializada por rigor, porque pertenece a un ámbito especializado del conocimiento, con sus propios conceptos, su propia diversidad y léxico. Y bueno, es importante considerar el conocimiento especializado del derecho al traducir textos jurídicos. Esa multiplicidad técnica, porque el mismo derecho tiene esta multiplicidad, y no, a muchos conceptos pueden no significar lo mismo entre el derecho civil, por ejemplo, o el derecho mercantil, o el derecho administrativo. Hay distinciones, y eso puede llevar también a una pues multiplicidad de interpretaciones que requieren igual una multiplicidad de técnicas. La especificidad contextual. En este caso, por ejemplo, igual en contraposición a la traducción oficial, la traducción jurídica casi siempre el documento va a tener un uso en un contexto jurídico particular. En el caso de un contrato, puede caer en el mundo de lo privado, pero pretende un efecto jurídico. Como una negociación de una compraventa o la negociación de un contrato de distribución de productos o de licencia de marcas. En otros casos, por ejemplo, una sentencia para reconocimiento, por ejemplo, de una sentencia de divorcio, que es muy común traducirlas porque generan efectos jurídicos también en otros países, ya sea por una distribución de bienes muebles o inmuebles, o por una cuestión de guarda y custodia de los hijos. Entonces, atienden contextos o situaciones jurídicas muy particulares. Por otro lado, está también que es analítica en fondo y forma. En la traducción oficial es raro que encontremos una complejidad de fondo, porque lo que les digo también lo vemos en algunos textos oficiales, que lo que pretende es ser muy simple. Porque va dirigido además al público general, en el que tienes que tener en mente que puede haber gente con un grado de escolaridad muy alto y un grado de escolaridad bajo. En el caso de la traducción jurídica, pues se entiende que definitivamente en general se estará ante un destinatario que entiende las particularidades del texto, a menos que nos digan lo contrario, ¿no? No es lo mismo traducir a veces o no se verá igual la traducción de un texto para un juez que la de un texto para un director general de empresa, un CEO o alguien que no es especialista en derecho. Pero, sin embargo, siempre tendremos nosotros la obligación como traductores jurídicos de entender, identificar y atender en la traducción estas particularidades, ¿no? Tenemos que ser muy analíticos en fondo y forma. Y bueno, el escopus de la traducción jurídica, como les decía, en muchos sentidos, bueno, hay una gran polémica en torno al propósito a veces en el mundo procesal, por ejemplo, en el contexto procesal, la Corte... David and Carla are from Ireland. ¿Cómo quedaría mi WH Word? Bueno. No sé si sigo... Bueno, ahí no entendí qué pasó. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia, en opiniones de sala, ha mencionado, bueno, digamos, abordado este tema del papel del intérprete, por ejemplo, del traductor, y hablan mucho sobre el papel de contextualización que tiene. Yo, en lo personal, creo que la Corte lo lleva a veces más lejos de lo que debería, pero efectivamente nuestro papel muchas veces es contextualizar el derecho extranjero, ¿no? Y el destinatario, como les digo, bueno, normalmente será alguien que entienda de derecho, puede no ser el caso también, pero digamos, el meollo especial de la traducción jurídica es que no es nada más trasladar de una lengua a otra el contenido del texto, sino que tenemos que situarnos en la cultura, la sociedad y las instituciones del derecho del documento fuente o el derecho fuente de nuestro texto.
porque al final esa traducción jurídica pues pretenderá surtir algún efecto jurídico en el derecho de destino o en el derecho meta, si queremos hacer ese paralelismo con el texto fuente y el texto meta. Algo que yo he observado en algunos egresados sobre todo de licenciatura de traducción, es que a veces se defiende mucho la literalidad y muchas veces es lo contrario. O sea, no es la mejor solución la literalidad. A veces es más bien por desconocimiento, miedo o ignorancia que se aborda la traducción jurídica desde una visión muy cercana a la literalidad, pero esto normalmente genera más problemas de los que soluciona. Y bueno, pensando en un litigio, por ejemplo, también hay que tener hay que hacer un trabajo extra a veces cuando se está trabajando para un contexto contencioso, un contexto procesal mercantil o civil, por ejemplo. Incluso en lo penal se llega a dar. ¿En qué sentido? Nosotros, como traductores jurídicos, como les decía, a diferencia de la oficial, tenemos que identificar en la medida de lo posible, o tanto como sea posible, la ambigüedad siempre que aparezca en el texto. Y tenemos que mantenerla en la traducción. A veces no tenemos otra opción cuando nos encontramos con una expresión, un término, una redacción ambigua, pues la tenemos que mantener. Pero en otras ocasiones podemos tener claro qué nos quiere decir la ambigüedad. No es nuestro papel aclararla en el texto a menos que sea indispensable o alguien lo solicite expresamente, ¿no? Por ejemplo, el juez que nos pida específicamente aclarar algo en la traducción. Pero cuando hablamos de la traducción, por ejemplo, de demandas o recursos, es importante trabajar en esos casos si se puede, porque no siempre se puede, es como en la traducción literaria, a veces está el autor y a veces no está. En el caso de las demandas, hay construcciones del texto que son muy, muy delicadas porque esconden en parte, el abogado tiene que estar escondiendo a veces su estrategia completa, o no toda, no exhibir toda su estrategia de litigio en la demanda. Y eso se ve en el texto normalmente de las demandas. En algunas partes puede ser incluso a la hora de escribir los hechos, puede ser a la hora de abordar las pruebas, por ejemplo. Es importante si podemos trabajar con el equipo de litigio, porque no vayamos nosotros queriendo vernos muy exhaustivos en nuestra traducción, desenmascarar alguna ambigüedad clave del texto original, ¿no? El texto fuente. Entonces, hay situaciones especiales en las que tenemos que trabajar más en equipo o restringirnos de eliminar una ambigüedad. Y bueno, los peritos, muchas veces los abogados no lo saben, pero los peritos, cuando hay un litigio de carácter internacional, pues los traductores somos una herramienta indispensable de ese proceso porque vamos a ser finalmente el vehículo de las pretensiones, el vehículo de los argumentos de los abogados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es muy importante estar al tanto de la estrategia, si se puede, les digo, en el caso de las demandas, cuál es la estrategia para no andar revelando sin querer información que no debemos al momento de a lo mejor querer eliminar una ambigüedad o cambiar una redacción, incluso puede ser problemático. Entonces, de preferencia, ante esa clase de documentos que se van a presentar, pues, ante un juez y que llevan una pretensión, un litigio, pues hay que trabajar, no hay que tener miedo, hay que acercarse a los abogados y trabajar en equipo, porque en una de esas nosotros por querer pues ser muy claridosos, pues podemos cometer un grave error. Y bueno, para ello, a la hora de abordar la traducción jurídica es importante tener en cuenta los textos o el género textual de los textos jurídicos, para la redundancia. En este caso, hay varias opiniones al respecto. Una de las más
conocidas, probablemente, en los estudios de traducción es la de Anabel Borja Albí, quien ya hace tiempo que ha profundizado muchísimo en el estudio y la investigación de la traducción jurídica, ella está en España, y pues, pues bueno, yo igual sigo un poco esta escuela muy funcionalista y ella también está ahí, en la que pues ella hace o sugiere esta clasificación de los textos jurídicos. Por ejemplo, ella genera, bueno, ella tiene esta lista en la que habla de los textos desde como un género, o los textos géneros normativos, como serían las leyes, los reglamentos, decretos, regulaciones, etcétera. La jurisprudencia, que por ejemplo, bueno, en español y en inglés es un concepto muy distinto, pero en el mundo hispanohablante, pues vamos a hablar de tesis, opiniones de las cortes, bueno, los tribunales, etcétera. Lo doctrinario, que básicamente son los libros, bueno, son libros de derecho normalmente, o pueden ser artículos, ensayos, anuarios, etcétera. Básicamente son textos que abordan el derecho como objeto de estudio, o las figuras, y algunos otros abordan el derecho desde la filosofía del derecho, etcétera. En el mundo del derecho, entre las fuentes del derecho, no la doctrina, y es básicamente eso, ¿no? Esta clase de textos, digamos, que toman al derecho o sus elementos como objeto de estudio. Ella habla de textos judiciales también, para todo lo que tiene que ver con pues, sentencias, emplazamientos, citatorios, autos, promociones, etcétera. Yo en lo particular difiero un poquito de esa denominación. A mí me gusta más hablar de textos procesales, porque es más amplio. Creo que judiciales podría ceñirlo solo, o puede entenderse solo a los textos de los jueces. Y en realidad, pues normalmente será la parte actoral la que tenga este impulso procesal, o tendría que ser, ¿no? Entonces hay mucho más, creo yo. Es la única anotación que yo hago desde mi perspectiva, ¿no? Otros que ella llama de aplicación del derecho, ahí tampoco me encanta, pero ella los subdivide en públicos y privados, que bueno, ahí entrarían los contratos, o las declaraciones privadas, o declaraciones juradas, etcétera. Las declaraciones juradas cayendo en el mundo de lo público, o los contratos en el mundo de lo privado. Y hay otros textos que ella ubica como textos de referencia, que son los diccionarios, enciclopedias, formularios, que ellos llaman formularios pues a los machotes, lo que nosotros llamamos machotes, bueno, no, perdón, esos serían de, pues, procesales, como le llamo yo, o judiciales, como le llama ella, pero se refiere más bien a los formularios de contratos o cosas así. Pero bueno, por otro lado, yo construyendo un poco sobre Borja Albí, que es algo que yo he estado como analizando a la hora de hablar con alumnos sobre la traducción jurídica, hay varias, digamos, contextualizaciones que tenemos que realizar o tener en cuenta a la hora de recibir nuestro documento fuente, ¿no? Para que eso nos permita entender el propósito y los efectos que tendrá que tener nuestra traducción, que al final será un vehículo de efectos, un vehículo de validez, un vehículo puede variar, pero finalmente es un vehículo de efectos. Y para ello, pues normalmente cuando recibimos un texto jurídico habrá que tener, observar con cuidado, pues cuál es el sistema jurídico al que pertenece, la familia y el sistema. Por ejemplo, la familia, podemos hablar de la familia del derecho consuetudinario, el common law, por ejemplo, o la familia del derecho civil o romano, como lo queramos referir, que sería el nuestro. Pero, sin embargo, hay una multiplicidad de sistemas jurídicos que pueden o no pertenecer a una familia o a otras que sean los sistemas jurídicos mixtos, ¿no? La familia, como les digo, puede haber familia de derecho consuetudinario, pero un ejemplo de sistema sería el derecho estadounidense, o el derecho inglés, o el derecho australiano o canadiense. Entonces tenemos que entender eso, porque aunque todos sean common law, pues las figuras no se interpretarán del mismo modo y no tendrán los mismos efectos, por lo tanto.
Entonces tenemos que tener eso muy en mente cuando recibimos un texto público de otro sistema y de otra familia. El género, como les comentaba, ya sea conforme a la clasificación de Borja u otra, es importante entender cuál es el género del texto para precisamente entender la delimitación. Y eso igual nos permite profundizar en cuáles son los propósitos del texto original y entenderlo, cuáles van a ser, porque nunca van a ser exactamente lo mismo, de nuestra traducción, ¿no? Porque finalmente las esferas en las que tienen uso, pues son distintas, y cuando hay una traducción, pues lo normal es que ese texto, independientemente de su género, pues vaya a tener algún uso o efecto en un derecho distinto, en una familia y en un sistema distinto. El contexto de uso y aplicación, como les digo, esto nos lleva también a analizar, bueno, si el texto va a tener una repercusión en la esfera de derechos de una persona, o en las obligaciones, o en la interpretación, si estamos pensando en doctrina o en textos normativos, pues tendremos que pensar en, pues va a haber una interpretación de figuras jurídicas que tienen una construcción social y filosófica. Por otro lado, pues está también la función y los efectos jurídicos del texto, que puede tener y bueno, junto con su efecto, pues hay una intención, ¿no? Al presentar la traducción de estos textos, que puede ser la de comunicar a secas, o la de exponer alguna situación, o prescribe, o reclama. Por ejemplo, los textos judiciales, como les llama Borja, o procesales, los textos de los jueces, pues normalmente tienen un lenguaje, y esto, bueno, esto no lo puse en esta presentación, porque ya es meternos en otras cosas, pero todas estas consideraciones también nos llevan a entender un poco cuál es la textura del texto, ¿no? Y pensar ya en cuestiones morfológicas o en cuestiones macro y microtextuales de los textos jurídicos, que viéndolo de una manera muy a detalle, ya con lupa, pues nos puede permitir precisamente resolver una traducción en muchos sentidos, ¿no? Desde la fraseología hasta la diversidad terminológica, hasta la diferencia o la multiplicidad de significados, etcétera, la polisemia y demás. Aquí me están poniendo algunas preguntas, si no tienen problema podemos irlo más abajo. Ahorita lo voy a abordar, Marcia y Carlos, y abordamos, quieren eso, para que también, si gustan, les cuenten, no sé, anécdotas o preguntas muy concretas que tengan. Y otra consideración importante, pensando en los destinatarios de nuestra producción, hay que pensar en quiénes son los participantes del uso o del contexto de uso de la traducción. Va a ser utilizada en un ambiente, en el ámbito jurisdiccional, donde habrá pues un actor, un demandado, o habrá un defensor, si es penal, habrá o será en un ámbito privado, de una negociación de contrato, o puede ser el mismo contrato, pero en un procedimiento administrativo, por ejemplo, de Profeco, o laboral, por ejemplo, que bueno, es administrativo, pero de naturaleza jurisdiccional, etcétera. Entonces, hay que pensar en quiénes son los participantes de ese uso y del acto en el que va a tener lugar la traducción, ¿no? Y entonces, hay que pensar, va más o menos hacia donde van sus preguntas, y si quieren ahorita profundizamos un poco más, está el tema de las competencias del perito traductor, ¿no? O sea, viendo todo esto que tenemos que ir pensando cuando recibimos estos textos, igual Borja hace una lista de competencias, yo en lo particular, hay otras también, pero a mí me gusta mucho el trabajo de ella, porque me parece que es la que más precisa es en la mayoría de los temas. En ese sentido, por ejemplo, ella separa en principio de competencias extralingüísticas y las competencias de transferencia. Básicamente, las competencias de transferencia van a tener que ver con los conocimientos y destrezas que debemos tener como traductores per se, ¿no? Tanto conocimientos tautológicos como lingüísticos,
como de la especialidad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ella habla precisamente lo que les decía yo, un poco de ir a la textura de los textos, de los conocimientos de tipología de textos, digamos, cuál es el tipo, cómo es que se construye una sentencia en Estados Unidos o en Canadá, o cómo se construye en México, ¿no? En México, por ejemplo, las sentencias se construyen de una manera en general más o menos estándar y específica. La Corte incluso tiene jurisprudencia, hay opiniones y demás sobre cómo es que debe construirse la sentencia. Y en Estados Unidos es un poquito más ambiguo, ¿no? No es que no exista un entendimiento generalizado de cómo debe construirse la sentencia, pero es un poco más abierto, ¿no? Conocimientos de taxonomía de los textos, igual vamos a esta cuestión de la macrotextualidad y la microtextualidad, conocimientos de textología, precisamente qué clase de textos, cómo es que se redactan, cuál es la fraseología habitual, etcétera. Aspectos formales exigidos por la legislación, lo que les digo yo. Hay países, por ejemplo en España, sí tienen una norma o una ley, creo, no me crean demasiado, pero sí existe una norma positiva, básicamente, donde se detalla cómo es que se deben construir ciertos textos jurídicos. Hay que entender sobre la función y la eficacia de los géneros, lo que les comentaba, tener en cuenta los géneros tiene que ver con cómo lo vamos a profundizar, cómo lo vamos a abordar, qué cosas tenemos que tener en mente para no cometer errores, etc. Cuestiones, bueno, ya más profundas también, de macroestructura, aspectos formales y estilísticos. Por ejemplo, en Estados Unidos ha sido muy fuerte el movimiento del Plain English, que es algo que en España, en Argentina ha avanzado, en el mundo del español, pero en México, por ejemplo, pues, bueno, todavía en el mundo de los abogados, si yo hiciera un lenguaje claro, que ojalá se dé ese movimiento, o se fortalezca, pero la realidad es que, pues en el mundo, digamos, de los especialistas, no está bien visto simplificar la redacción de los textos, porque no solo son cuestiones estilísticas a veces, sino que además esas fraseologías o construcciones rebuscadas tienen a veces una utilidad específica, y muchas veces es precisamente la de confundir o la de esconder una intención o una ambigüedad en el argumento del especialista, ¿no? Yo mismo me encuentro un poco entre esos dos mundos, ¿no? Porque entiendo ambos. Al final creo que la importancia del lenguaje claro va con el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos, y creo que eso es todavía más importante a que los abogados, pues al valor que le den los abogados a este lenguaje legal, formal, rebuscado, ¿no? Es un debate muy interesante. Ya terminó el tiempo. Oh, holy moly, es que yo soy como de los que se echan horas. Pero, déjenme ver, efectivamente ya casi. Bueno, me voy a apurar para terminar. Hay como 3 preguntas. Ok, bueno, discúlpenme, la verdad es que no calculé esta, si quieren verla nada más rápido y abordamos las preguntas. Estas son recomendaciones de análisis y estudio de temas que nosotros estudiamos en la licenciatura en Derecho normalmente, y que creo que es importante que lo estudien aquellos traductores que quieren ser traductores jurídicos, que no vienen del mundo del derecho, ¿no? Y bueno, a ver, voy a ir a las preguntas. Vamos a ver. Me voy a regresar. Dice Marcia. ¿Sí? Bueno, sí, ya los encontraste. O sea, hay 2 preguntas que se parecen. Ajá. Están preguntando si es necesario tener estudios de derecho o ser abogado. Esta pregunta me da ayuda muchísimo, y les puedo decir que no necesariamente. Digamos, ya en el mundo de los traductores jurídicos, ya se habla de la superespecialización o la subespecialización. Hay gente que solo produce ciertos géneros de textos y otros no. Yo creo que eso todavía es complicado en México. En ese sentido, es importante saber, de hecho, sí. No sé si yo no iría tan lejos como recomendar una licenciatura completa, como no lo hago tampoco en el caso de la de traducción. Yo creo que llegar al camino de un traductor jurídico especialista, un buen especialista profesional,
pues evidentemente yo como abogado, pues no me da lo suficiente, como digo, las competencias para ser un buen traductor jurídico. Yo he tenido que pasar por el conocimiento traductológico para llegar más o menos a donde estoy y lo que me falta, ¿no? Pero a viceversa, un especialista de la traducción, pues tendría que profundizar en el estudio del derecho para llegar ahí, ¿no? Es como, pues yo me aprendo lo tuyo y tú te aprendes lo mío, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podríamos comenzar a tomar como estudiantes? ¿Qué pasos podríamos comenzar a tomar como estudiantes? Pues depende de dónde estés. Si estás en el mundo del derecho, es muy importante abordar la traductología y la traducción, los estudios de traducción. Y si eres traductor o lingüista, pues abordar el conocimiento del derecho, ¿no? Puede ser desde diplomados o maestrías, etcétera, o congresos. O sea, yo, por ejemplo, empecé a ir a los congresos de traductores, de lingüistas, y me empapé de todo ese mundo y eso me ayudó a identificar qué es lo que yo tenía que aprender y estudiar. Lo mismo es al revés. En mi experiencia, ¿dónde es más común encontrar ambigüedades? Híjole, yo creo que en las demandas. Las demandas son textos mucho más complejos de lo que se cree. Los amparos, las sentencias, por ejemplo, las sentencias no tanto, pero por ejemplo sí las opiniones de las cortes, de los tribunales, pueden a veces esconden a veces, son textos a veces muy cortos, a veces son muy largos, pero por ejemplo las jurisprudencias suelen ser textos cortos que utilizan conceptos, macroconceptos. Entonces es como todo un tema porque dicen mucho en muy poquito texto, ¿no? Y eso también es otro tema. Pero sí, contratos, demandas. Una anécdota, ahorita justo me acabo de encontrar con uno de los retos más importantes que me he topado como traductor, con un término muy específico, porque no está muy definido, y es el término racketeering. Y justo lo que la traducción no se pide para conocer un proceso penal, se pide para evaluar la tipología de delito. O sea, una persona cometió un delito en Estados Unidos y va a continuar una condena en México. Entonces, para que esa condena sea evaluada, si ya se cumplió o no, y se homologa el delito al delito en México, al más parecido. Y me piden a mí la traducción del tipo penal americano. Y el problema es que la palabra clave del tipo no tiene un equivalente, que también es la normalidad en el derecho, en la traducción jurídica. Entonces, tenemos que lidiar constantemente con la complejidad de la no equivalencia, ¿no? Y en ese sentido, pues en este caso yo pues me decidí por una traducción que yo, pues era delicado porque el juez probablemente se basa en mi traducción para evaluar la correspondencia de los delitos. Y entonces yo pues tuve que hacer una nota en decir, bueno, yo elegí o tomé esta decisión de traducción por esto, pero eso no significa que sea así, dada la complejidad del término en su derecho de origen, y que finalmente yo como perito traductor traduzco las palabras y los conceptos hasta, digamos, en mi rol como especialista de la terminología y de la traducción, del proceso de traducción y del producto, ¿no? Pero no es mi papel como perito traductor evaluar la profundidad del derecho, la interpretación del derecho, de la figura, para tomar una decisión respecto a si ese tipo es correspondiente en México. No, eso le corresponde a un especialista del derecho, que no es mi papel en este caso, ¿no? Entonces tenemos que estar por ética profesional y precisamente como pues estar muy atentos de eso, dónde estamos nosotros sobrepasando nuestro rol, ¿no? Y bueno, creo que es todo. Espero que les haya gustado. Fue muy rápido el tiempo. Ok. A ver, déjenme encontrar dónde es mi micrófono. Ah, sí, acá estamos.